Buenos días, yo soy Úrsula Páez de Primero B y entrevistadora y hoy vamos a conversar con la bióloga Pamela Torres, arborista también. El objetivo de esta entrevista es definir la importancia del arbolado y las áreas verdes en la Ciudad de México. Cuéntenos, ¿qué es el arbolado y las áreas verdes? Bueno, arbolado, por un lado, son todos aquellos árboles que se encuentran dentro de los límites de la zona urbana o, bueno, esto puede incluir el Distrito Federal o la zona conurbada como Naucalpan, Atizapán, etcétera. Pero bueno, por otro lado tenemos las áreas verdes, que son todas aquellas superficies cubiertas de vegetación. Pueden ser pastos, pueden ser arbustos, pueden ser plantas herbáceas, pueden ser árboles. Ajá. Todas aquellas zonas cubiertas de vegetación son áreas verdes. Todas aquellas que se encuentren dentro de la zona urbana o conurbada de la zona metropolitana, bueno, todas ellas son áreas verdes de la Ciudad de México o de zonas urbanas. Eh, estas, eh, estas áreas verdes pueden incluir, por ejemplo, los jardineras, los arriates, los camellones, los panteones, los parques, eh, cuando hay incluso pequeñas reservas ecológicas como la que tenemos aquí en Los Remedios o el bosque de Chapultepec, incluso también se puede considerar un área verde. ¿Considera que la población de la Ciudad de México tiene una buena educación respecto al arbolado? No, yo creo que no. En primera, porque muchas de las personas consideran que los árboles y las áreas verdes solamente tienen un valor estético. Mucha gente no conoce los servicios ambientales que nos proporcionan y por lo tanto no les dan el valor adecuado. Ajá. Incluso también muchas personas pues quieren hacer el mantenimiento por sus propios medios y muchas veces esto no es correcto porque no saben cómo se hace de manera adecuada. Consideran que los árboles o los arbustos que son adornos o son cosas inertes y no. Son seres vivos que necesitan una serie de cuidados especiales para no enfermarse, para estar bien y aparte de para estar bonitas, para proporcionarnos todos estos servicios de los que te hablé. ¿Considera que la Ciudad de México y su gobierno da la importancia necesaria a la vegetación de esta? Sí, yo creo que sí. La Ciudad de México inclusive es el primer estado de la República que tiene una legislación en la cual se regula el manejo de áreas verdes y de arbolado, en la cual se prohíben realizar podas mal hechas o se prohíben realizar podas sin permiso o hacer mantenimiento o manejo de áreas verdes sin un permiso y sin la supervisión de la Secretaría del Medio Ambiente, por ejemplo. Entonces eso yo creo que es un buen primer paso para empezar a educar a la población. Primero es que el gobierno diga, bueno, vamos a vigilar que se hagan las cosas bien y después de eso también es que la población se entere de qué es hacer las cosas bien para que entonces todo funcione de manera adecuada. Como te digo, es un primer paso, todavía faltan muchas cosas, pero pues yo creo que sí le está dando la importancia. ¿Cuáles son las diferencias entre plagas y enfermedades? Eso hablando de la vegetación, lógicamente. Bueno, en primera, plagas son todos aquellos insectos o animales que pueden reproducirse a tal grado que pueden provocar un daño sobre un individuo vegetal, en este caso, por ejemplo, un árbol. Y enfermedades, por otro lado, son todos aquellos microorganismos que se desarrollan por dentro de los tejidos de los árboles o de las plantas. Ajá. Tanto plagas como enfermedades producen una serie de signos y síntomas. Sin embargo, las plagas son mucho más fáciles de ver porque, como te digo, son visibles, son animalitos que podemos observar sobre la superficie de los árboles o de las plantas en general, mientras que las enfermedades están por dentro y lo único que podemos ver, por ejemplo, es marchitamiento, decaimiento del árbol o simplemente se empieza a secar y no sabemos por qué. A veces pensamos que les falta agua, que les sobra sol o que los perros hacen pipí alrededor y que por eso se está secando la planta o el árbol y no es así. A veces es porque tiene pues una enfermedad por dentro de sus tejidos que se lo está comiendo por dentro. ¿Cuáles son más comunes, las plagas o las enfermedades? Pues ninguna de las dos en realidad es común, más común que otra. Ambas son muy comunes y van de la mano casi siempre. Por ejemplo, un árbol o una planta que tiene una plaga, es posible que también después desarrolle una enfermedad y casi siempre sucede así. Primero el árbol o la planta tiene
tiene que estar en malas condiciones ambientales. Después de eso seguramente se va a infestar por una plaga y después de eso seguramente se va a infestar de una enfermedad. Aquí en la Ciudad de México prácticamente no hay un árbol que no tenga o plaga o enfermedad o las dos. ¿Cuáles son los tipos de plagas y enfermedades más comunes? Pues depende de la especie. Pero si quieres una generalidad, bueno, podemos mencionar a la chinche roja, con su nombre científico es Stenomacra marginella. Esa chinche, en estas épocas sobre todo, vas caminando así y se te va cayendo en la cabeza, en la mochila, en la ropa, y llegas a tu casa y traes esos bichos encima. Son muy comunes, son generalistas, es decir, que no atacan a un solo tipo de planta o árbol, sino que están en varios, pero sobre todo la encontramos en el fresno, en los cedros, en los eucaliptos, y son especies que se multiplican muchísimo, o sea, ves manchones completos así de los bichos todos. En cuanto a enfermedades, pues podemos mencionar los hongos, los hongos fitófagos, los cuales llegan a producir pudriciones localizadas en las hojas, en el fuste o en las ramas. Puede ser también la la roya es también una plaga muy común que da tanto a plantas herbáceas como a árboles y la cenicilla también es una planta muy común. También la fumagina, que es otro tipo de hongo que se produce después de la infestación por pulgones. ¿Cuál es el estado general del arbolado en la Ciudad de México? Pues en la Ciudad de México, si nos enfocamos nada más en la Ciudad de México, podría decirse que es de regular a malo. Depende de la zona también. Hay zonas donde tienen sus árboles muy bien cuidaditos y sus áreas verdes en general. Y hay zonas, por ejemplo, Iztapalapa o las zonas de más el sur de la Ciudad de México, donde de plano están muy descuidada esta parte porque hay otras prioridades. Bueno, pero en general podemos decir que es de regular a malo. ¿Por qué mantener a la población de árboles de manera sana es importante? Bueno, es importante tener un arbolado saludable porque de esta manera podemos obtener todos los beneficios ambientales que nos pueden proporcionar de manera íntegra y no nada más, por ejemplo, la belleza de ellos o, por ejemplo, pues el gusto simplemente de saber que tienes un árbol enfrente de tu casa. Si tenemos un árbol saludable en nuestra casa o en nuestra banqueta, bueno, podemos obtener el beneficio de la captación de agua, de la reducción de ruido, de que tenemos un microhábitat para algunos animales que todavía viven en la Ciudad de México, como muchas aves, ardillas. Esta es una de las razones por las cuales debemos de tener nuestro arbolado en buena condición. Además, también árboles en mala condición sanitaria o enfermos pueden provocar o pueden generar riesgos a nosotros. A veces se desploman y caen sobre nuestros coches, sobre nuestras bardas o nos caen encima. Eso es algo peligroso y es algo que se puede evitar dándoles el adecuado mantenimiento a los árboles que están a nuestro alrededor. De verdad te agradecemos mucho por estar en este espacio con nosotros. Ya hemos visto la entrevista y de verdad muchas gracias. Fue un placer y con esto concluye nuestra entrevista. Buenas noches.